Vamos a seguir con una visión interdisciplinar y en este caso con dos profesores de la Universidad de Sevilla procedentes de la arquitectura, lo que es un excelente contrapunto, creo, a la visión pura de la historia económica o de la historia o de la historia contemporánea. Provienen ambos del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica. Y bueno, un poco por contextualizar su trabajo, porque obviamente es menos conocido por nosotros. Entre las líneas de investigación de José Peral cabe destacar el patrimonio inmaterial acústico, el patrimonio industrial español y por supuesto la arquitectura de los puentes y el río Guadalquivir, del que es un gran especialista. Destacar entre sus trabajos dos libros, el mapa didáctico interactivo de los jardines y dependencias de los Reales Alcázares de Sevilla, o Guadalquivir, mapa y relato de un río, imagen y mirada, o sus artículos, las exposiciones en el Archivo General de India, los puentes del Guadalquivir, Guadalquivir, mapa y relatos, Francisco del Castillo el Mozo, el arquitecto más inquieto del Renacimiento andaluz, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, Celia López es discípula de José y tiene entre sus publicaciones y líneas de investigación las siguientes: The Landscape as Structure, el nuevo paseo marítimo de Málaga, Concert Hall, mito y realidad de Cádiz, relaciones entre relatos y mapas para un sistema defensivo, del paisaje rural al mundo urbano, etcétera, etcétera. Creo que con estas brevísimas pinceladas creo que podemos hacernos una idea de qué es lo que están trabajando y de qué es lo que nos van a aportar aquí. En este caso, la ponencia se titula José Entre Canales Ibarra a través de sus proyectos, los inicios de la transferencia en la obra civil española. Pues muchísimas gracias, Raúl, y gracias por invitarnos a dos arquitectos, arquitectos, que eres más joven, eso es evidente, pero claro, yo me preguntaba, y sobre todo no he podido atender la conferencia de Manuel porque me imaginaba a los ingenieros químicos persiguiendo al ingeniero textil y digo, los historiadores de la economía nos van a perseguir a nosotros y por un momento he estado, bueno, que no me enteraba si era partidario del Reich o era de los aliados. La verdad que hemos quedado un poco así, pero espero que dos arquitectos podamos usar nuestras herramientas disciplinares, que es lo que queremos aportar, y en ese sentido el dar un contexto nuevo a la visión de un ingeniero, además. Estamos hablando de un ingeniero de caminos que parece ser que con los arquitectos, y sobre todo nosotros, que intentamos desentrañar las claves del territorio y su construcción histórica, pues nos vamos a atrever a hablar de él, ¿no? En ese sentido, lo que comentábamos, nuestro planteamiento es partir de nuestras herramientas específicas, que pueden ser, que son, por lo menos lo que pretendemos defender, el control de la escala, de la noción de la escala, es decir, poder hablar pues tanto de la patente que se crea para la armadura de un pilar de un puente, como el caso de San Telmo, pero también poder hablar del impacto territorial que el abastecimiento de agua a Cádiz, o un proyecto como el de Sevilla, que comienza en los años 30 y acaba prácticamente en el 70 con la estación del Carambolo, pues poder aportar nuestras claves, nuestras herramientas específicas de cómo esa intervención, tanto puntual, urbana o territorial, pues podemos aportar. Por eso también el hecho de la transferencia le hemos querido titular la siguiente ponencia, la innovación. Parece que estamos aquí en el conocimiento de frontera y ciertamente creo que las posiciones que debemos intentar aportar desde unas metodologías que se encuentren de forma transversal, y nuestra idea eso es abrir y cerrar con el concepto de transferencia, ¿no? Cerrar es lo que nos queda en proponer en el artículo, pero sobre todo en una persona que, al contrario de Carceller, si algo tenía era de público. O sea, de ser un personaje público acaba creando una fundación, igual que posteriormente hiciera Álvaro del Pino con Ferrovial. Es decir, dos personas, dos ingenieros que tienen una vida social muy relacionada con la administración, porque evidentemente si algo caracterizará la obra pública, y en ese sentido lo vamos a enfocar desde ese aspecto muy importante, es el que suelen ser en un alto porcentaje, iniciativas de las diferentes administraciones, estatales durante un gran periodo de tiempo y locales también, pero durante ese periodo, y últimamente autonómicas, pero sobre todo estatales y locales. En ese sentido, pues, vamos a conocer a un personaje que lo vemos nacer en el seno de una familia bilbaína, su padre pediatra. En el nomenclátor de 1904 de Bilbao aparece José Entre Canales como médico inspector de cadáveres,
en la calle Tendería, número 1, en el año 1904. José Entrecanales Ibarra nace en 1899 y hemos intentado ese Ibarra relacionarlo con los Ibarra de Sevilla. Hablando con Eduardo Ibarra, que es el que tiene ahora mismo el legado de toda la documentación y el archivo, pues no me llegó a relacionar y no hay ninguna relación, ¿no? Para nada no hay ninguna relación. Pero claro, era muy sugerente el que fuera Tábora, el que estuviera en Sevilla, años 30, años 20, la familia Ibarra, que estaba en su máximo apogeo también con cuestiones navieras. Es decir, parecía todo muy sugerente, pero por ahí desde luego no hemos podido encontrar nada. Bueno, pues el señor José Entrecanales pues se encontró el hormigón armado ya perfectamente estudiado, patentado en todo su desarrollo, con una obra ya importante. Se encontró el mundo empresarial desde la ingeniería en su maestro José Eugenio Rivera, con Hidrocivil, con lo cual también el mundo empresarial estaba bastante constituido. Y, por supuesto, se encontró la Escuela de Ingenieros de Caminos con una trayectoria paradigmática en el campo universitario de las ciencias técnicas en España. Entonces, ¿qué es lo que aportó? ¿Qué es lo que puede aportar José Entrecanales? Pues nosotros por eso le hemos querido marcar desde el enfoque de la transferencia, es decir, cómo relacionar los diferentes ámbitos. El de la universidad, donde sus discípulos, sobre todo Juan José Sala, le conocían por Entreca, le llamaban de forma familiar. Sus discípulos, evidentemente un gran número de catedráticos ya en mérito, porque el tiempo pasa y muy rápido, pues fueron discípulos suyos, entre ellos José Luis de Justo, por ejemplo. Sus publicaciones, su apunte llevado a publicaciones, su labor no como ingeniero, que en contra no, sino a diferencia de compañeros suyos, sobre todo como Eduardo Torroja, que es el que tiene, pues no sé cuántos proyectos firmados, tanto de consultoría, que en verdad es su gran actividad, de todo tipo, ¿no? Desde abastecimiento de agua, desde naves, proyectos industriales, vivienda, hablando de Sevilla, si habéis estado en el bar Eslava, si os suena, pues es obra de Eduardo Torroja, para el Conde de las Navas. Es decir, un señor que, y sin embargo, José Entrecanales no aparece. Él aparece en la foto inaugurando el puente de San Rafael en 1953, con Cruz Conde como alcalde, pero no aparece firmando. Pero luego un catedrático de la Escuela de Caminos, es decir, una personalidad que tiene bastante interés. Y desde ese punto lo hemos querido enfocar. Personajes de referencia, y ya comenzamos, pues Alzola y Minondo, José Rivera y, por supuesto, Manuel Tábora, su socio desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, pues con estos mimbres, como dice, pues vamos a ver, intentar desde de esas facetas, de ese punto de vista, hablar un poco de un señor cuya biografía está hecha, muy bien hecha, y eso era uno de los retos, pues lo comenté a Raúl, es que hay una biografía de Begoña que es completa de su vida, ¿no? Y que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar completarla o acercarnos desde nuestra herramienta y de nuestra perspectiva. Pues nada, señor. Bueno, como acaba de decir José, existen varias publicaciones y además recientes referidas al personaje que da lugar a nuestra investigación, y la mayoría de ellas han sido realizadas por la profesora Begoña Moreno Castaño. Concretamente hay dos. Un libro que viene muy a cuento con esta publicación, que es el de 100 empresarios españoles, publicado hace apenas 2 años, en 2017, y sobre todo el libro sobre su biografía, titulada José Entrecanales Ibarra, ingeniero, empresario y profesor, que es del año 2011. Estos textos, como decimos, recogen su biografía profesional y personal de manera muy exhaustiva. Y es por ello que hemos querido nosotros adoptar una posición un poco intermedia entre su labor como empresario y como ingeniero, pero sobre todo como docente y como investigador, que es un campo que nosotros tenemos más cercano, ¿no? Para comentar un poco cuál ha sido el enfoque, que hemos adaptado para abordar el capítulo o el artículo, lo hemos dividido un poco en 4 partes. La primera parte sería, como veis aquí, la industria de la construcción española en los inicios del siglo XX. La segunda, en concreto, el entorno de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid en esa misma época. La tercera, la consolidación de Entrecanales y Tábora como sociedad, como empresa, en esos primeros 30 años del siglo XX y, en concreto, en el enfoque el agua y Andalucía como origen de la empresa. Y, por último, una cuarta parte más conclusiva que hila esta segunda y tercera parte. Sí, empecé por la primera.
El planteamiento de la obra pública tiene su origen sobre todo en lo que veremos con la fundación de la creación de la Escuela de Ingenieros de Caminos, en las instrucciones previas a las ordenanzas que crean el cuerpo de ingenieros, pero la situación de la empresa, de la obra pública española a principios del siglo, pues tiene sobre todo en el fracaso de 1898 y el consiguiente regeneracionismo, el potencial a partir del regadío, como otra de las muchas actuaciones, y los planes nacionales de riego. La obra pública tiene, como decía, en el hormigón armado y en personajes como José Eugenio Rivera o Zafra, los que intentan desarrollar todo lo que es la actividad del hormigón armado. Hay empresas como Construcciones y Pavimentos de Miró Trepat, que es sobre todo en la década de 1910 a 1920, o la más fuerte en el tema del cemento, que es las compañías de Sestao, como realmente el gran emporio que maneja el hormigón armado. A pesar de que en 1905 se produce el gran colapso del canal, del tercer depósito del canal de Isabel II, que tenía José Eugenio Rivera como proyectista y como responsable de la empresa Hidrocivil, que supone un retroceso en el avance de la actividad constructora en hormigón armado, pero que a pesar de eso se consolida en paralelo a lo que había supuesto el hierro, sobre todo en la actividad ferroviaria a final y durante el siglo XIX. En paralelo, y después de la aparición de la revista de obras públicas, a mitad del siglo XIX, aparece una serie de publicaciones, como el caso de la construcción moderna, donde el consejo editorial Van a la Limón aparece una columna que pone arquitectos y en otra pone ingenieros, ¿no? Ahí seguimos estando en paralelo. Son nombres de reconocido prestigio. La revista dura hasta el año 36, donde será sustituida, como veremos, por una de un título muy sugerente, que es Cortijo y Rascacielos. No sé si os suena, que es además de mucha repercusión a nivel nacional en el campo de la ingeniería y de la arquitectura sobre todo, pero serán estos medios donde se van autopublicando. Es realmente muy interesante, se lo explicará Celia, cómo el caso de José Entrecanales, su obra parece que la va antecediendo en un artículo, parece como casi de la NECA, ¿no? Que voy como adelantándome, o al contrario, de forma posterior, adelantando cuáles van a ser mis producciones, ¿no? El caso de la construcción moderna va a ser ese lugar de encuentro tanto de las obras que van compartiendo la ingeniería y la arquitectura con las mejores técnicas, ¿no? Bueno, pues en esta primera parte, como ya está adelantando un poco José, nosotros que no somos historiadores, nos resulta imposible aislar un poco la historia de la construcción, de la ingeniería y en concreto de la obra pública de un panorama que para vosotros es mucho más común, que es el panorama económico, político, administrativo, etcétera, que acontece durante este periodo de tiempo. Como todos sabemos, los inicios del siglo XX en España son una época difícil, marcado sobre todo, si tenemos en cuenta que Entrecanales y Tábora se fundan en el año 31, pues por el crack del 29, la consiguiente depresión, pero es, sin embargo, un momento de expansión definitiva del uso del hormigón armado, como un nuevo material de construcción. Está marcada la época por esa capacidad de experimentación de distintas generaciones de ingenieros en España y fuera de nuestras fronteras. Este nuevo material empieza a ser empleado sobre todo en obra civil y posteriormente se traslada su uso también a la arquitectura, ¿no? Nos tenemos que remontar entonces al siglo XIX, en concreto a 1845, para establecer el año en el que entra en vigor una instrucción por la cual los ingenieros de caminos, canales y puertos son encargados de promover y ejecutar las obras públicas, bajo el control del Estado, obviamente. Centramos entonces el debate en este concepto de la obra pública, que unos años después, en 1853, se crea la Revista de Obras Públicas, que ya adelantaba José. Esta revista pertenece al órgano profesional de ingenieros de caminos, canales y puertos. Esto va a ser un nuevo medio de difusión de las investigaciones y experimentaciones que se realicen en esa materia, ¿no? Y le sigue además la publicación de la Ley General de Obras Públicas en 1877, entonces era ministro de Fomento Francisco Queipo de Llano, y, por supuesto, como ya adelantaba también José, de un volumen que se publica en 1899, el año que nace José Entrecanales, que es Las Obras Públicas de España, Estudio Histórico, del autor Pablo Alzola y Minondo. En ese volumen, la última parte se titula Desde la proclamación de Isabel II hasta nuestros días, y esto nos parece a nosotros un avance hacia el reconocimiento incluso patrimonial de la obra pública contemporánea en aquel momento, algo que no se ha hecho con la obra de carácter más industrial hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI.
Con la llegada del siglo XX podemos determinar estas 4 etapas históricas que atienden al carácter político del momento. Y bueno, en la primera nos gustaría hablar de los planes y leyes relacionados que siempre van de la mano del ministro de Fomento en cada uno de estos momentos. En una primera etapa del gobierno constitucional de Alfonso XIII será Rafael Gasset Chinchilla, que era el tío de José Ortega y Gasset, quien ocupa la cartera del Ministerio de Fomento. Él había sido director del periódico El Imparcial y su primera gestión al frente del Ministerio es un Real Decreto por el cual reorganiza el servicio hidrológico en España y crea 7 divisiones hidrológicas. Además, se propuso llevar a cabo un plan de pantanos y canales, el conocido como Plan Gasset de 1902, que había sido anteriormente reclamado, ¿no? Curiosamente, en ese mismo año, en Estados Unidos nacía el primer plan público de grandes regadíos. El Plan Gasset, que estuvo vigente durante casi medio siglo, obtuvo unos resultados no muy satisfactorios, como vemos un poco en la caricatura de la revista Gedeón, lo representaban como el Isidro del Ministerio, ¿no? O como vemos en esta otra, que es de 1903, se le compara con el abate Neip, que era el precursor de la hidroterapia, ¿no? Satirizando un poco la figura del político. En la siguiente etapa, que sería durante la dictadura de Primo de Rivera, va a ser un momento clave. De estas 4 etapas habrá 2 que serán clave, que son la segunda y la cuarta. Durante esta dictadura, el ministro de Fomento fue Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, como todos sabéis, que a partir de 1926 inicia una política de obras públicas conocida como la segunda edad de oro de la obra pública en España. Si la primera había sido durante el gobierno de O'Donnell en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, y está centrada, supongo que lo hablaríais ayer, pero nosotros no estuvimos, en el desarrollo del ferrocarril. El nombramiento de este conde como ministro de Fomento impulsa un gran número de obras civiles en estos años y una de ellas, un poco anterior, es esta que veis en la imagen, el salto hidrológico del Chorro en Málaga. Y bueno, además de esto, promulga la Ley de Puertos, crea el Consejo de la Energía, etc. Sin embargo, bueno, como ya habréis comentado, los protagonistas de la construcción de la red ferroviaria en España fueron empresarios franceses, sobre todo, por lo que no hubo un gran número de empresas autónomas. La siguiente etapa, que es muy breve, es solo un año, el gobierno del general Berenguer. En este periodo no queríamos extendernos ni destacar mucho más, que bueno, como veis en la imagen, pues el nuevo ministro de Fomento que es nombrado será Leopoldo Matos y posteriormente José Estrada, que se inicia en otra cartera, como aparece en esta imagen de periódico. Y otro momento importante será esta cuarta etapa, desde el año 31, que es cuando se funda Entre Canales y Tábora, y es la Segunda República Española. Aquí será ministro de Fomento, quien ya ha sido nombrado esta mañana, Indalecio Prieto. Indalecio Prieto pasa de ser ministro de Fomento a ministro de Obras Públicas, concretamente, y establece 3 direcciones generales. Decide, sin embargo, priorizar la obra hidráulica y la ordenación urbana. Esto va a ser importante en nuestra investigación. En este lapso, además, comienzan a aparecer en los textos manejados la referencia a la figura que motiva esta investigación, a José Entre Canales, ya que entre las principales obras portuarias que tienen lugar en este periodo durante el ministeriado de Indalecio Prieto está la puntera construcción del dique seco de Cádiz, que luego vamos a hablar, a partir del año 30 y hasta el 39, que lo desarrolla Construcciones Hidráulicas y Civiles, Hidrocivil, compañía de Eugenio Rivera, pero es proyectado por Eduardo Torroja y dirigida la obra por José Entre Canales. Es también para nosotros de crucial importancia el desarrollo del Plan Nacional de Obras Hidráulicas del 33, como veis aquí, que incorpora por primera vez la planificación hidrológica, no solo desde el factor económico, sino desde la visión territorial que nosotros justamente queremos destacar en esta investigación. Frente a todas estas posibilidades de planes propulsados, etcétera, las principales empresas constructoras dedicadas inicialmente a la obra civil que nacen en España en este lapso de tiempo, en esta primera mitad del siglo, surgen en la década que comprende desde 1920 a los primeros años 30, como Entre Canales y Tábora, o en el decenio que va del 40 al 50, posterior a la Guerra Civil. Bueno, ahora hemos querido complementar la tabla que os enseñaba con los planes y con los periodos políticos con una columna a la izquierda que serían las empresas que se van fundando en cada uno de esos periodos, ¿no?
El sector de la construcción en España durante las primeras 2 décadas del siglo XX tuvo una muy tímida posición entre las demás empresas del momento y solo reflejaba el 1% de las empresas de la época. Las compañías de transporte, concretamente las ferroviarias, son las que dominan el sector empresarial y además mantienen su hegemonía hasta que ya se inicia la década de los años 30. Sin embargo, en los años posteriores a la contienda, por causas que son evidentes, y en torno a la década de los 50, el sector de la construcción alcanza su máximo esplendor y llega a alcanzar de ese 1% el 10% entre las mayores 200 empresas del país. Seguimos con la tabla, completándola, ¿no? Y bueno, basado en una investigación de Torres Villanueva, que utiliza los anuarios financieros de Bilbao y de Sociedades Anónimas de España, en la constitución de las grandes empresas constructoras españolas de inicios del siglo XX existen algunas características que son comunes. Destaca sobre todo su pequeño tamaño inicial, su relación con la construcción industrial y la obra civil y en algunas de ellas la presencia de bancos en su capital fundacional, la presencia de ingenieros en todas ellas y técnicos también, ¿no? Sin embargo, el caso de Entre Canales y Tábora comparte con otras dos que serían Huarte y Compañía, como vemos en la tabla, fundada en 1927, unos años antes. Ferrovial o Construcciones y Contratas, una peculiaridad, y es que son empresas familiares, no cuentan en sus inicios con el apoyo de entidad bancaria alguna. Como ya hemos dicho con anterioridad, en la mayoría de los casos estas empresas van a ser promovidas por los propios ingenieros de caminos en asociación con contratistas, es el caso claro de Entre Canales y Tábora, o maestros de obras que tienen más experiencia que ellos, y ese será el caso de Manuel Tábora Barrera, que era un constructor sevillano, algo mayor que Entre Canales, que además fallece al poco de crear la empresa. Uno de los factores que motiva el impulso de este crecimiento empresarial en torno a la construcción será el desarrollo de la obra pública y, por tanto, la consolidación de una escuela de ingenieros de caminos, canales y puertos. La escuela ya se funda en el siglo XIX. En principio, todos los ingenieros que egresaban eran empleados al servicio del Estado, en la jefatura de obra pública. Lo que ocurrió es que el aumento del número de titulados hizo que sus funciones se fueran diversificando y que se fueran dedicando también a la actividad libre. Ya en 1957, con la Ley de Reforma de la Enseñanza, las escuelas dejan de pertenecer al ministerio correspondiente y pasan a formar parte del Ministerio de Educación y se consolidan las escuelas técnicas superiores, como es el caso también de la nuestra, ¿no? Esta fecha, 1957, es curiosa porque veremos que en 1958 Entre Canales pide una excedencia y deja su cátedra, en principio para dedicarse plenamente al mundo empresarial, pero parece ser que no estaba muy de acuerdo con los nuevos planes de estudios que se estaban promoviendo en aquel momento. Y casualmente coincide con esta reforma de la enseñanza. Como ya os he adelantado, Entre Canales y Tábora se funda como sociedad anónima en el año 1931, en la Segunda República Española, y esto sucede tras algunos años previos de colaboración entre sus dos socios fundadores. Posteriormente constituye junto a con Trabajos y Obras S.A., que se funda en el mismo año, como vemos aquí en la tabla, son el último grupo de empresas constructoras creadas antes de la Guerra Civil. Y son protagonistas posteriormente de la internacionalización de la empresa constructora española a finales del siglo XX. Cada una formará parte de una de las grandes constructoras. Entre Canales y Tábora será Acciona y Trabajos y Obras será OHL. También hay que destacar que esta salida profesional de los ingenieros tiene cierta forma de agruparse, pero también existe otra alternativa. Estaba pensando en Otaiza, que es un estudio de Sevilla que se funda en el año 34, con Felipe Medina como ingeniero y como Gómez Stern como arquitecto, Oficina Técnica de Arquitectos e Ingenieros S.A., que parten de un conocimiento de la innovación que se está haciendo en ese momento en Alemania y en Inglaterra y en Francia sobre todo, y que reúnen, no desde el punto de vista empresarial, aunque sí de contacto con la administración, y producen una arquitectura pues como la estación de autobuses de Sevilla o como la Universidad Laboral. Son estaba pensando en esas salidas profesionales donde el carácter del ingeniero y del arquitecto son complementarios. No es que sean habituales, pero sí son frecuentes en este inicio, en este primer tercio del siglo XX. Si puedes pasar un momentito. La Escuela de Caminos
queremos hacer una breve reseña del carácter del ingeniero que con la instauración borbónica en el siglo XVIII adquiere el título de cuerpo oficial, ¿no? Asociado a los militares, en 1718 se acaba de cumplir el segundo centenario y de hecho dio lugar a una exposición también en el Archivo de Indias, se ordena en las funciones del ingeniero militar. Ingeniero militar que justo un siglo después, en 1804, genera la Escuela de Ingenieros, de mano de Agustín de Betancourt y de José Agustín de Larramendi. Betancourt, que realmente es el principal motor, debido a las tensiones políticas por parte del absolutismo de Fernando VII, tuvo que salir de España, se va a Rusia, y no allí, sino que se encarga de hacer gran parte de la planificación de los canales de San Petersburgo, con lo cual allí tiene su propia estatua don Agustín de Betancourt, que es un personaje muy relevante, mientras José Agustín de Larramendi sigue ocupando el cargo de ingeniero de la administración, donde va a desempeñar sus servicios, pues desde el faro de Chipiona hasta Sestao o pasando por cualquier otro destino que se le encomiende. Esa ordenanza, la de 1803, son el arranque de la figura del ingeniero de camino. Por eso comentaba antes que personajes como Arzola y Minondo, mediados del siglo XIX, final del siglo XIX, aglutinan pues, el carácter humanístico. Hay algunos son arqueólogos, otros son historiadores, es decir, van recogiendo diferentes visiones disciplinares y lo que desarrollan al fin y al cabo es, en esa escuela de camino, el intentar ordenar lo que es la vida civil a través de la construcción, a través de la obra, ¿no? Pues seguimos avanzando en la estructura un poco del capítulo y, como bien ya decía José, la Escuela de Caminos se funda en 1802 y Agustín de Betancourt será uno de los principales impulsores. Aunque ya se gesta esta fundación en el siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX sufrirá periodos de cese, etcétera. Tendrá diversas sedes, como yo he querido un poco aquí esquematizar. Pues estará desde sus inicios en los que se encuentra en el Palacio del Buen Retiro, en 1802, posteriormente en la calle Alcalá, en la Aduana Vieja, en la calle del Turco, en la calle Alfonso XII, hasta que se traslada definitivamente a su sede actual en la ciudad universitaria. En lo que respecta a las primeras décadas del siglo XX, que es el momento que a nosotros nos interesa, está localizada en su sede junto al Parque del Retiro, la sede anterior a la actual sede. Era un edificio, como veis aquí está el alzado del proyecto, era un edificio de Mariano Carderera y en 1926, un año importante, concretamente obtiene autonomía respecto del Estado, es decir, independencia económica respecto del Estado. Esto lo que posibilitó es que se modernizase mucho el programa docente y las instalaciones del centro e impulsó la actividad investigadora. En estos años acaba de egresar José Entrecanales. En estos años antes de la Guerra Civil, la escuela es un foco cultural del país y tiene una gran influencia social y allí tenían lugar pues, numerosas conferencias de importantes científicos nacionales e internacionales, ¿no? Como ya decía, en estos años egresan de la escuela figuras que posteriormente van a ser decisivas para la historia de la ingeniería española, como Torroja, el propio Entrecanales, muchas de las cuales se mantienen a lo largo de su vida profesional vinculadas a la institución, y esto es lo que queremos destacar en esta investigación. Concretamente, José Entrecanales estudia en la Escuela de Camino en el periodo que va de 1918 a 1924 y pertenece a lo que algunos autores han llamado la generación del 27 de la técnica. En esa generación del 27 hay distintas promociones y en ellas están, por ejemplo, Eduardo Torroja, Ildefonso Sánchez del Río, Carlos Fernández Casado y muchos otros, como vemos aquí en los nombres de la diapositiva. ¿Qué características unen al grupo para poder denominarlos una generación? Pues que surgen en este momento de auge de la obra pública, tienen una relación muy temprana todos con el mundo empresarial, tienen un gran interés por la experimentación científica en torno al desarrollo del hormigón armado, como hemos visto, y sin duda la figura de Eugenio Rivera como referente de todos ellos. Era un gran maestro académico y profesional porque también era el presidente de una empresa de Hidrocivil. De todas estas promociones de ingenieros, concretamente entre 1917 y 1931, son los llamados ingenieros de la generación del 27. Eugenio Rivera nace en Lisboa a finales del 19, mediados del 19, 1864. Fue, como hemos dicho, profesor, proyectista y constructor, pero sobre todo fue un prolífico difusor de todas las investigaciones y trabajos profesionales que hacía.
De hecho, haciendo una revisión del archivo de la Revista de Obras Públicas, solo dedicados al empleo y estudio de aplicación del hormigón armado, entre 1900 y 1930 publica más de 25 artículos. Publica muchos más, pero esos son dedicados exclusivamente al hormigón, a las aplicaciones del hormigón armado, de su propia obra y de otras obras, sobre todo internacionales. En esa lista de publicaciones se alternan las de él mismo con las de sus discípulos, ¿no? Y podemos incluso agruparlas por temática. El empleo del hormigón en presas, en obras portuarias como muelles, diques, cajones, etcétera, en muros, en forjados, en tribunas deportivas, en travesas ferroviarias, en depósitos, en postes eléctricos. Hay un gran número, sin duda, de publicaciones. Para Entrecanales en concreto, Eugenio Rivera creemos que fue una figura crucial, ya que marcó su devenir académico por un lado, porque José Entrecanales ocupa la cátedra cuando se jubila en 1931 Eugenio Rivera, y laboral, ya que él comenzó a trabajar en hidrocivil cuando acaba los estudios, entre 1925 y 27. Además, colabora en un proyecto de hidrocivil, que es el Puente de San Telmo en Sevilla, en 1928. Allí, ¿a quien conoce? A Manuel Tábora, ¿no?, que fue su socio desde entonces en adelante. Además, nos aventuramos un poco a decir que el gran interés que queda patente en todas las biografías de José Entrecanales por la internacionalización, incluso por saber hablar otros idiomas, que era algo que inculcaba a sus hijos, que mandaba al extranjero habitualmente, y esto lo destaca mucho la profesora Moreno Castaño, creemos que también procede del propio Rivera, ya que en su labor como articulista siempre ilustra el interés por la ingeniería en otros países, los casos internacionales, y muchos de sus artículos son crónicas de viaje incluso. Además, en alguna tesis doctoral que hay al respecto de esta figura, inculcaba a sus propios alumnos esta pasión y defendía que el conocimiento de campo era totalmente complementario a la formación teórica y que el ingeniero sin salir de España no estaba bien formado, ¿no? En la imagen que vemos, el del centro es Eugenio Rivera en un café durante un congreso en Viena, y el de la izquierda es Eduardo de Torroja. Como ya estamos contando, la intensa vida profesional de Entrecanales puede desgranarse en distintas etapas que atiendan, por un lado, a todos esos vaivenes políticos que van marcando su carrera, una época difícil, y por otro lado, a las distintas colaboraciones profesionales que fue teniendo, los distintos lugares en los que fue trabajando en toda la geografía española y su relación constante con la formación académica. Como hemos querido recoger en una tabla que ahora iremos viendo un poco por trozos en distintas diapositivas, Entrecanales nace en 1899 en Bilbao, estudia en Vizcaya y a los 16 años se marcha a Madrid. En 1915 se traslada allí para ingresar en una academia en la que estuvieron muchos de los nombres de los que hemos hablado, la Academia CRAE, que era una academia de preparación de ingreso a la escuela. Durante sus años como universitario hemos dicho que fueron difíciles, y es que se acoge al sistema de instrucción militar e incluso es trasladado a Málaga durante algunos años, y justo cuando va a ser enviado a Marruecos en 1992 afortunadamente lo desmovilizan y puede acabar la carrera en 1923 siendo el primero de su promoción. Además era un gran deportista y esta afición la compartía con muchos de sus compañeros de esta generación del 27, incluso tiene un grupo muy cerrado de amigos al que llaman el Cártel, del que formaban parte Francisco Bustelo, que era el tío de Leopoldo Calvo Sotelo, Carlos Botín, Federico Reparaz, José Luis Graset y Vicente Olmo. Vicente Olmo será un nombre importante porque es el director de la Revista de Obras Públicas, casualmente. Además, su vida familiar también queda documentada por Moreno Castaño, no nos hemos extendido mucho. En esta foto lo veis junto a su mujer, que era María de Azcárate. Hay muchas publicaciones al respecto de toda esta parte de su vida, ¿no? Desde 1929, si termina en el 23, pues en 1929 empieza a compaginar esta actividad profesional con la enseñanza ya en la Escuela de Caminos. Al principio es profesor auxiliar en la Cátedra de Puerto, junto con Eduardo de Castro, y en 1932 se jubila en el 31 Eugenio Rivera. Él ocupa la Cátedra de Cimientos y Puentes de Fábrica, hasta 1957, como os he dicho, cuando solicita una excedencia para dedicarse íntegramente a su empresa. Vemos imágenes aquí de las oficinas de la empresa, donde los ingenieros jóvenes tenían que pasar todo un periodo de trabajo en la oficina antes de poder dedicarse a la dirección de obra, y también contaban con laboratorios, como vemos abajo. Sí, los laboratorios también una cosa. El laboratorio que hacía mención antes de la Escuela de
de caminos de final del 19, tiene su desarrollo y acaba siendo el CEDEX y el CEOPU del Ministerio de Fomento, donde hay un laboratorio donde se puede experimentar con modelos a escala, es decir, cómo fabricar una presa, cómo hacerlo todo en escala reducida, y José Entrecanales, bueno, pues ahí, aprovechando un poco su situación de catedrático y de empresario, pues hace transferencia, en este caso no transferencia de conocimiento, pero sí transferencia de su personal que trabaja tanto en la empresa como en el ministerio, como en la escuela de ingenieros, ¿no? Y además luego la cátedra continúa también un poco en el entramado empresarial, porque en 1945 Jiménez Salas, que ya lo ha nombrado antes José también, es uno de los alumnos de Entrecanales y lo contrata en la empresa como asesor geotécnico, y en 1958 será él también quien lo sustituya en la cátedra. Este es un libro de la Universidad Politécnica de Madrid, pero cuyo autor es José Antonio Jiménez Salas, y que dedican la primera página de Geotecnia y Cimiento 3 a José Entrecanales, ¿no? Como dice en la dedicatoria, al maestro inigualado, ¿no? Creador de la primera cátedra de Geotecnia y Cimientos, con motivo de su 80 aniversario. Pues durante su vida como docente también produjo. Fue docente durante más de 28 años e introdujo importantes conocimientos que todos sus alumnos que han dejado fe de ello destacan, en materia sobre todo de geotecnia y mecánica del suelo, algo que luego va a quedar patente en su obra. Aportó muchísimos avances procedentes sobre todo de Austria y Suecia, y en estos años contó con la ayuda de distintos colaboradores, y destacamos a Carlos Lorente del No, porque junto a él produjo toda una serie de apuntes de geotecnia que a día de hoy son los que siguen siendo empleados en esas asignaturas en forma de libros. Un autor, Morilla Abad, en un artículo que titula Un tesoro geotécnico ignorado, del año 2015, de hace apenas 4 años, en una revista titulada Revista de Información Geológica, Tierra y Tecnología, él, que fue antiguo alumno de Entrecanales y posteriormente también de Jiménez Salas, destaca el valor de todo este material docente que produjo el catedrático y que se concretó en 4 libros, que son Muros y Taludes, Cimientos 1, 2 y 3, como veis ahí, y en otros artículos de menor tamaño, que no pueden llamarse libros, que bueno, no os voy a leer todos, pero ahí he puesto pues, muchísimos nombres, y las imágenes que veis a la izquierda pertenecen la primera a Muros y Taludes y esta de aquí a Cimientos 2, me parece. Para acabar un poco con esta pequeña biografía, el final de su vida académica está marcado por su nombramiento como profesor honorario y a otros reconocimientos por su labor investigadora y profesional. Pero además, cuando se marcha de la escuela, la dota de un premio a la mejor tesis doctoral en temas de cimentación y puentes de fábrica, que era su materia, y de distintas becas para estudiantes de doctorado siempre relacionados con estas materias. Esto es el germen de la creación en 1999 por parte de la Politécnica de Madrid y del Grupo Entrecanales S.A. de la Fundación José Entrecanales Ibarra, que continúa funcionando a día de hoy y está ligada al impulso y al apoyo de la investigación y el estudio en estas materias, ¿no? En la imagen vemos un recorte de periódico de la creación de la Fundación en 1999, conmemorando el centenario del nacimiento de Entrecanales. Además, bueno, recibe numerosos premios como la Medalla de Colegiado de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, del Mérito Civil, entre otros. Como hemos dicho, a la producción de todo ese material docente que os hemos mostrado se suma la publicación en concreto de 12 artículos en la citada ya Revista de Obras Públicas. 8 fueron publicados entre 1926 y 1930, 5 de los cuales derivan de un gran viaje que hizo, su viaje de ampliación de estudios, en el que estuvo nada menos que en Suiza, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Inglaterra, es decir, era un gran viajero. Los otros 3 son dedicados a sus primeras obras, como analizaremos con posterioridad, y en concreto a la construcción del dique seco de Cádiz. Posteriormente, entre el año 40 y 41, publica 4 artículos más, pero estos artículos son mucho más técnicos y están centrados en métodos de comprobación de ingeniería, de geotecnia. Como decía José, estos artículos es interesante ir viéndolos cronológicamente porque en sus reseñas, por ejemplo, de puentes en el extranjero, ves muchas soluciones que luego aplica en sus propios proyectos, ¿no?
En la imagen vemos el inicio de uno de estos artículos en 1929 sobre los avances de las esclusas de Hannover, por ejemplo, o en esta de uno de 1926, un poco anterior, perteneciente a ese primer grupo de artículos de estudio y análisis de obras de sus viajes, ¿no? Procedentes de sus viajes. Todo esto es su trayectoria docente y su éxito universitario, pero en paralelo, esta actividad lo que hace es acompañar una muy fructífera labor como ingeniero y como constructor. Lo primero que hace será trabajar como ingeniero al servicio del Estado en la Junta de Obras del Puerto de Bilbao, que es su ciudad natal, y como colaborador, como ya hemos dicho, en Hidrocivil, la empresa de Eugenio Rivera. Sin embargo, desde que conoce a Manuel Tábora en las obras del Puente de San Telmo en el 28, que las desarrolla Hidrocivil, su vida profesional se liga completamente a esta figura. Manuel Tábora, que era mayor que Entre Canales, tenía origen portugués, pero era sevillano y residente en Sevilla, y se dedica inicialmente al mundo de los astilleros, por lo que tenía mucha experiencia en el sector de la construcción, siempre ligada al Guadalquivir, casi siempre ligada al Guadalquivir. Tras varias colaboraciones, este equipo, que estaba conformado por un constructor y un ingeniero, se afianza y se especializan en cimentaciones y estructuras bajo el agua. En 1931 instituyen su colaboración como sociedad anónima, pero Manuel Tábora fallece en 1940. Sin embargo, la compañía mantendrá su nombre hasta que pasa a ser Acciona en 1997. La vida profesional de Entre Canales incluye muchísimo, un sinfín de proyectos, y como hemos podido comprobar en esas tablas comparadas, casi todos al amparo de las oportunidades que la financiación en obra pública iba brindando en cada momento, ¿no? Pero es una trayectoria, pues, de innovación continua. Como vemos, pues, la empresa construirá para el Plan de Recuperación del Ferrocarril en 1940, inicia su actividad internacional en Portugal y Marruecos en el 48, realiza proyectos y construcciones de más del 90% de la obra civil puesta en marcha en el Plan Avilés, participa en esta misma época en la construcción de bases militares, las bases estadounidenses en España, construye distintas presas para el Plan Hidrológico del año 60, se inicia también en el campo de las centrales nucleares en España, trabaja en América del Sur, emplea por primera vez el pavimento continuo de hormigón armado en la construcción de carreteras, ahora en el Plan Redia. Como ya destacamos, aborda un gran número de proyectos hasta que finalmente Entre Canales fallece en 1990 a los 82 años y la empresa se fusiona formando Acciona 7 años más tarde. Sí, sería un momento también para reivindicar, hablando de los inicios o de la influencia tanto académica como profesional de Entre Canales, de Eugenio Rivera con Hidrocivil, pero también de un personaje que quizás no tenga esa repercusión, que fue Juan Manuel de Zafra. Juan Manuel de Zafra es un ingeniero, profesor catedrático de la Escuela de Caminos, que desarrolló su actividad a final del 19 y principio del 20, con el mayor número de patentes, como decía antes, que hay sobre hormigón armado. Entonces las patentes de hormigón armado era algo tanto como cómo colocar los hierros, porque se hacía de forma casi experimental y lo que van haciendo las patentes es cómo resolver esos problemas. Pero sobre todo porque Zafra desarrolló su actividad en la Junta de Obras del Puerto de Sevilla. Es decir, todo ese sistema de acondicionamiento, de intento de que el puerto de Sevilla vuelva a ser, ¿no? Vuelva a ser un lugar donde realmente la actividad económica revitalice la ciudad, aunque luego se posponga actividades o eventos como la exposición iberoamericana, el hecho de que se creara el aeródromo de Tablada, de que los primeros vuelos salieran la dirección hacia África desde ese aeródromo, todo eso tiene un germen que realmente sería interesante también el tenerlo presente, porque es el que vive Entre Canales. Entre Canales es el eje Bilbao-Madrid-Sevilla, donde él se mueve en esos primeros años. Por eso hemos querido, coincidiendo con la propuesta de que sea el primer tercio del siglo XX donde se desarrolle la biografía y la actividad de este personaje, el centrarnos en esta región, en Andalucía, y con el tema del agua. Creemos que la obra hidráulica es la que caracterizará sobre todo esta primera etapa, y sobre todo porque su estreno está en el puerto de Bilbao y sobre todo en el diseño de una cimentación en base a aire comprimido para resolver
lo que su compañero Eduardo Torroja había previsto antes en el puente de Zuazo en San Fernando, pero que no ha llegado a producirse y que de forma combinada entre canales aporta su solución a la de Torroja, de forma que se construya un puente que, según el deseo de Alfonso XIII, deje ver las construcciones de la exposición iberoamericana, que conecte con el nuevo barrio de la empresa Urbanización de los Remedios, que además sea en un punto clave que es el inicio de la Corta de Tablada. Pensamos que la Corta de Tablada es la gran obra de ingeniería de Sevilla, que se produce a partir del año 22, que evita que se inundara la ciudad de forma masiva, como sucedía previamente a eso. Se producen las inundaciones, pero más por los arroyos y por los afluentes, y que todo eso se produce en la década de los años 20 en Sevilla, ¿no? Se genera una actividad quizás bastante ensombrada por lo que fue el estilo, desde nuestro punto de vista, el estilo regionalista o neo que se produce en la construcción de los pabellones, pero que creemos muy interesante, y en este homenaje un poco a nuestra parte compositiva y estética de nuestra área de composición, pues le hemos querido llamar eso, el agua y Andalucía en el origen de la empresa. Pensamos que la producción de la actividad hidroeléctrica en el Guadalquivir genera una serie impresionante de número de empresas, Electra de Andalucía y sobre todo el ejemplo del Chorro, hidroeléctrica del Chorro, y Mengemor. Mengemor es otro caso muy interesante, donde hay un ingeniero, en este caso como de una generación anterior a José Entrecanales, que es Carlos Mendoza, que junto con el arquitecto Castro Fernández Shaw desarrollan una actividad frenética a la hora de construir. Hacen la primera presa de sistemas mixtos en Mengíbar a principios del siglo XX, inaugurada por el rey Alfonso XIII, con gran importancia, porque está conectada a la actividad minera que se hace en La Carolina y se hace en Linares, ¿no? Toda una serie de la presa de Alcalá del Río, los proyectos de actualización, de navegación, regadío y extracción y producción de energía hidroeléctrica a lo largo del Guadalquivir, con 11 presas desde Córdoba hasta Sevilla, son proyectos que se presentan en París, es decir, toda una actividad que la empresa hidroeléctrica es la que realmente tiene un gran tirón en Andalucía. Ese panorama es el que se encuentra José Entrecanales, y en ese sentido creemos que su actividad la podemos organizar en este momento en ese tipo de obras, ¿no? Centrándonos mucho en un poco en lo que se nos vino impuesto de esos primeros 30 años del siglo XX español, nos resultaba difícil, porque la empresa se crea en el año 31, pero desde el año 31 hasta el estallido de la Guerra Civil construyeron bastante. Son muchas las obras que proyectan y que ejecutan. Entre los años 30 y 40 tienen trabajos hidráulicos, obras marítimas, construcciones de vías de comunicación y también obras de edificación. Lo recogemos un poco en forma de tabla, y además de esto pues emprenden trabajo en obras subterráneas, y ya sucesivamente en los años siguientes dan el salto a la construcción plenamente industrial, centrales eléctricas, plantas industriales y nucleares y otras actividades muy diversas. Incluso agrícolas. Sería interesante con lo que comentaba ahí antes, porque la foto de abajo, ahora veremos secuencia de anuncios que son muy interesantes, cómo la estética va cambiando el enfoque de la visión de la construcción. Es una imagen del mercado Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en el año 44, creo que es, ¿no? Sí. Y que se pretende mostrar como dentro de las Canarias, hablando como estabais hablando antes, como una obra realmente promotora a nivel del gobernador civil en ese momento en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que quería aprovechar para eso. Sí, vamos viendo esa evolución. Este es un anuncio del año 47 de la empresa, donde utiliza esta imagen como reclamo. Esta es una publicidad de 1950, también de un hotel, porque sus primeras edificaciones son siempre en las Canarias. Como vemos aquí en el 66, cómo cambia un poco la estética, y ya esta última del año 73, donde es pues pura tecnología, ¿no? Las obras andaluzas que destacamos, eso sí, queremos decir, ahora vamos a entrar en algunas obras y son todas ellas en Andalucía, se desarrollan en un contexto económico marcado totalmente por el decrecimiento, ¿no? Como el profesor Sánchez Picó en una de sus publicaciones dice, pese a que a partir de 1930 cae por completo la industria agroalimentaria andaluza, sí que tenemos que tener en cuenta que entre 1913 y 29 la industria andaluza crece por encima del conjunto español, entonces esto dará lugar a este crecimiento también en obra pública. Entre las obras hidráulicas
Como veis aquí hemos querido destacar en 1930 pues todo el grupo de obras hidráulicas que realizan y en 1940. Esto sigue hasta 1997, pero para ser concisos, pues son sobre todo conducciones de abastecimiento de agua en la década de 1930 en Sevilla, en Murcia y en Canarias. Y en el 40 en León, en Huesca, en la Comunidad Valenciana y también en Andalucía, la de Cádiz, ¿no? Que ahora veremos. El caso del abastecimiento de agua a Sevilla, desde la Ribera de Huelva, hemos estado investigando y hemos localizado distintos documentos. Esto es la portada del proyecto de 1938. Como vemos, es bastante simbólico, que utiliza el territorio que atraviesa la infraestructura en una especie de diagrama, ¿no? Y expresa el paso de agua que va desde la zona de la Ribera de Huelva, que viene por aquí. Esta es la zona alta de Sevilla, el Aljarafe, un gran depósito que aquí dibuja pues casi como para niños, ¿no? Y aquí estaría Triana y Sevilla a ambos lados del Guadalquivir, que la representa pues con sus mayores monumentos, ¿no? El proyecto no es de Entrecanales, el proyecto es de dos ingenieros, Alberto Lafón y Francisco Graciani, pero la obra civil sí que fue ejecutada por Entrecanales y Tábora. Y este proyecto que se inicia, esta portada es del año 38, pero el proyecto se inicia antes, y será un proyecto muy ambicioso, trayendo el agua desde una nueva ribera, porque hasta entonces Sevilla había estado abastecida por la zona de los Alcores, que es justamente el otro lado hasta llegaba a Sevilla justo por el lado opuesto. Tuvo distintas fases y periodos, como vemos en la planimetría. Esto es un plano de 1940, y en el plano podemos ver cómo se van sucediendo, bueno, ahí no lo podéis ver, pero en verde se van sucediendo los distintos embalses reguladores, la presa de la Minilla, la presa de los Buitres, los distintos tramos y conducciones, a veces soterradas, a veces no, a veces más escarpadas, a veces menos, y cómo el agua conecta con Sevilla justamente por Triana, ¿no? Aprovecho, y eso no puedo evitarlo, el que es muy interesante el plano este porque convive en ese momento y durante poco tiempo tanto la corta de Tablada como el cauce, la madre antigua del río Guadalquivir, ¿no? Aquí es donde estarían los Remedios, si os dais cuenta, esto sería Tablada, esto sería ahora mismo actual Campo de Feria y esta es la curva de la actual calle Flotadella, ¿no? Entonces, esta convivencia realmente es muy poco en el tiempo y aparece muy poco planimetría recogida, al igual que el cauce antiguo del Ribera de Huelva con Itálica en su sitio cuando era su fundación, ¿no? Disculpad, es inevitable. Y bueno, tenemos más documentos que nos hablan de que esta construcción fue muy prolongada en el tiempo, y este plano es de 1971, donde Entrecanales y Tábora sigue trabajando en esta obra para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, amplía la estación depuradora del Carambolo, incluso hemos encontrado proyectos de edificios de vivienda para obreros, o sea que fue una obra muy, muy larga. ¿Tenemos que acabar ya? Sí, 5 minutos. Pues, otra de las obras de este tipo que nos interesa mucho es el abastecimiento de agua a la zona gaditana. Era una tubería que pasaba por Arcos, Borno, Jerez, El Portal, el Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, y al final llegaba a Cádiz, ¿no? Y que tenía gran presencia en el territorio. Era una tubería de tramos de 6 metros de largo, que tenía a veces que salvar pues, ríos, etcétera. En este caso estaba adaptada a la tubería, obviamente. También vías de comunicación desarrolladas en este periodo, como hemos visto, pues muchas en 1930, en el País Vasco, en Galicia, en Canarias otra vez, y varios puentes sobre el Guadalquivir, en concreto el de Mengíbar en Jaén, el de Córdoba y el más conocido de todos ellos, que es el puente de San Telmo en Sevilla. Sí, quería destacar, hemos puesto expresamente, porque no es evidentemente suyo, el puente colgante que existía en Mengíbar de 1858, el primer puente colgante de Andalucía y el segundo de España, sobre el cual se hacen 3 puentes, ¿no? Este puente lo que hemos querido destacar porque realmente es un hito dentro de la ingeniería y en este caso de los puentes en Andalucía. Tuvo un accidente cuando se transportaba un camión con toros de lidia para la plaza de toros de Linares. Se produce un accidente, se desmonta el puente, José Entrecanales y su empresa hacen el siguiente, que también es demolido, para tener ahora mismo el puente actual. Pero es que no es casual que este fuera el punto de cruce de la meseta hacia Granada, ¿no? De donde desde la reina Isabel la Católica, todos los personajes que realizaban ese cruce tenían constancia de hacerlo por el puente de barcas de Mengíbar, ¿no? Lo hemos querido traer como un sitio donde también actúa José Entrecanales.
Y bueno, pues traíamos aquí para contaros mucho, pero no tenemos mucho tiempo, pues cómo es un poco toda la situación en la que se construye el puente de San Telmo, que es donde se conocen, está por ahí entre canales. Sigue estando. Dale más para adelante. Ahora. Ay, perdón. Pues todo ese contexto de la exposición iberoamericana, que de hecho es la que potenciará al final que se construya en ese lugar, frente al Palacio de San Telmo, y del que toma el nombre además el puente. Como vemos, esta es una imagen de la prueba de carga del puente antes de su inauguración, porque priorizaba pues sobre todo el tráfico rodado. Es interesante ver pues cómo era todo el terreno de los Remedios actual, ¿no? Hubo 2 propuestas para este concurso, la otra propuesta era de una casa alemana, me parece, y finalmente pues gana Eugenio Rivera con Hidrocivil. Era un puente levadizo, que posteriormente porque una de las premisas del proyecto era que el tráfico fluvial tenía que llegar hasta el puente de Isabel. Entonces ellos utilizan una tecnología puntera del momento alemana para esa parte levadiza del puente, y el proyecto original además tenía mucha más ornamentación. Pero como al final la obra se ejecuta unos años más tarde, se decide suprimir todo aquello que decían que enmascarase la sinceridad arquitectónica, ¿no? Quedando al final pues la decoración se limita a estas pilastras que aparecen en los apoyos principales del puente y a unos arquitos de medio punto que insertan aquí en el arco, ¿no? En la revista de Obras Públicas, justamente un año antes, publica un artículo sobre el puente de hormigón de la Caille en Suiza, también de una estética muy depurada y carente de toda ornamentación, ¿no? Entonces vemos cómo él pues, iba inspirándose. A nivel urbano, el puente define un eje actual, la Avenida República Argentina de Sevilla, que articula todo el barrio de Los Remedios, que sería esta de aquí, y que continúa, digamos, hasta Camas. Vemos cómo la zona ha sufrido pues todo este crecimiento y, bueno, la única imposibilidad es que ya no es navegable esta parte. Bueno, yo os traía aquí para hablaros pues, de cuáles son las innovaciones técnicas del puente, sobre todo en cimentación, pero no nos va a dar tiempo, y en cómo reduce los vanos laterales, porque esta sería la parte central del puente, y esta parte de aquí es la que posibilita que el ancho del puente se vea muy reducido. Estos son los cajones de aire comprimido que permiten todo esto, y bueno, pues está ahí un poco para explicaros, pero no me gustaría irme sin hablar también de la obra marítima, porque esta es una obra que no ha sido modificada, que es el dique seco de Cádiz, que sigue estando en activo dentro de las obras marítimas, ¿no? Este sería el dique anterior, y luego ellos utilizan pues una tecnología... No, tienes que darle desde ahí. Ay, perdón. Una tecnología, este sería el puente, el dique anterior, y este es el dique que ellos proyectan, que, bueno, pues un dique de 245 metros de largo y 38 de ancho, como podéis imaginaros, que se fue construyendo por cajones prefabricados. Estos cajones los veis aquí, ¿no? Sería esta parte de aquí que se iban uniendo, eran 8 cajones. Aprovecho para decir, hemos contactado con un señor, Francisco Peinado, que fue empleado de José Entre Canales, ya con 80 y muchos años. Fue de niño empleado. De niño empleado en la obra del dique seco. Del dique y bueno, hemos contactado con él, tenemos una entrevista pendiente y creo que bueno, algo nos podrá contar también, aparte de cuál fue su experiencia trabajando para él, ¿no? Bueno, pues aquí veis lo que suponían este tipo de obras en aquel momento, ¿no? Y bueno, que cuando se iban uniendo los cajones, pues una simulación de un crucero y de un buque petrolero en el dique, para que nos demos cuenta un poco de la magnitud y la escala de la obra. Y este es el dique seco de Cádiz a día de hoy, que sigue siendo empleado. Bueno, y bueno, ya terminamos. Sí, finalizamos como lo que os comentaba al principio, ¿no? Que el hecho de la transferencia queríamos darle en que si ya el hormigón armado estaba ya experimentado, el campo empresarial también, y en la docencia no menos, que cuál podía ser el enfoque de la aportación de José Entre Canales. Y sobre todo había 2 aspectos. Uno, el que en el hecho de que grandes obras como el complejo de presas que se hizo en el río Navia, en el que se conoce como Salime, la presa de mayor tamaño en ese momento de la península, que además le acompañó un teleférico, porque el hormigón llegaba a puerto, del puerto llegaba a través del teleférico a la presa, o sea, una gran obra de ingeniería en los años 40, pues él no aparece apenas, aparece simplemente como
el empresario que hace el canal de derivación del río, pero poco más, ¿no? Y sin embargo es una persona que siempre está, y quería con el último ejemplo dejarlo patente en la participación que tiene en el concurso de viviendas experimentales de 1956. De vez en cuando hay flashes como de modernidad dentro del Ministerio de Vivienda correspondiente y se convoca un concurso de presentación combinada entre empresas constructoras y diseñadores, ¿no? Tanto ingenieros como arquitectos, para dar soluciones a los planteamientos que desde el Instituto Nacional de Colonización se daban a los poblados de cuál era la obra experimental, evidentemente sostenible todavía no existía, pero con ese enfoque, ¿no? Y se presenta José Entre Canales con Juan Manuel Cárdenas y Francisco Cabrera, ¿no? Bueno, pues este era un poco nuestro enfoque. Agradeceros el que nos hayáis permitido cometer errores sin que nos vapuleéis por la afuera de las ciudades y sobre todo eso. Aquí andamos. Y gracias, sobre todo, por ayudar. Gracias a vosotros.